Hola, Buenos días, profesor. Saludos. hola, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, abogado. Hola, buenos días. Hola, ¿Cómo está, profesor? Gina. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Hola, Javier, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, Sí, abogado. buenos días a todos. ¿Pudieron poner asistencia? Sí, yo sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe, sí. Permítanme un segundo. Sí, ese mismo soy yo, el que está en la comisión para calificar al fiscal. Ahí me mandaron a alguien un mensaje. ¿No es cierto, Melina? ¿Cómo les va? ¿Ves que Además, en otras ligas está, profesora. pero ahorita estoy huido, estoy en Buenos Aires porque estoy acabando de hacer un doctorado aquí. A ver, instalar ahora no. Estamos con un cambio horario y un frío que ustedes no tienen idea. Déjenme ver. Están poniéndome algo en el sistema porque como estoy en otra zona horaria, no, no me permite revisar algunas cosas que quería revisar de ustedes. Ustedes tuvieron una tarea la semana anterior, ¿no? Hola, hola, hola. Ahí sí. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan, Melina? Ya me asusté. Estaban hablando y Sí, se abriendo le el... escucha, profesor. Buenos días. Ok, ya. Saquemos esto porque no les escucho. Listo. ¿Tuvieron una tarea? ¿O ya le revisamos la tarea? Ya revisamos, ¿no? Estábamos hablando más bien de género. Me informan, a ver, este es el mensaje. A ver. Ah, ok. Melina, confírmame, ¿cómo está el horario de exámenes? ¿Es la semana que viene o la próxima? Profesor, creo que es la próxima. Ya tenemos 2 semanas previo a. Sí, eso me están poniendo. Ok. Vamos a hacer un review rapidito nada más. Hasta abrir, solo un pequeño comentario. Ecuavisa saca lo peor de mí. No, no soy tan feo como me ha sacado el noticiero, ni tan malo como aparenta. Ok. Sí. Ok, habíamos hablado que el género dentro del contexto actual, ¿no es cierto?, debe comprenderse desde la perspectiva amplia e inclusiva, ¿sí? Analizamos una sentencia de lo que recuerdo. Si no, por favor, lo que quiero es que me confirme. Analizamos una sentencia que fue bastante mediática en el caso de una mujer del pueblo Puruá, ¿no es cierto?, de nacionalidad quichua, que fue sentenciada a 14 años. ¿Ya la vimos, sí o no? Porque es importante para el examen próximo. Sí, la vimos, Y, profesor. ok, Sí, estábamos analizando. y ya, y posterior, lo que yo les hablaba es de la teoría feminista y de esta más bien reivindicación de los derechos en el Ecuador con un análisis más jurídico y constitucional, ¿sí? Donde hablamos que la lucha por la igualdad de género no es, queridos estudiantes, un fenómeno aislado, sino más bien es un proceso histórico de transformación social y jurídica. Ojo, que es importante esta determinación. Eh, ok. ¿Sí? ¿Vimos la teoría feminista? Sí, no. No, profesor. Ok, vamos a hacer solo un review de esto. Es súper rápido. La semana que viene puntualizamos.
No sé si con ustedes hice el podcast de sus trabajos, Sí, ¿sí? sí se ha hecho. ¿Lo escucharon? Sí. Es un método bastante didáctico, dinámico, por así llamarlo, de enseñanza, ¿no? Ustedes escuchan, lo bueno, ¿sí? Es que se alimenta a esta aplicación con la información que ustedes mismos suministran. No es una inteligencia artificial que sea subjetiva, por así llamarlo. Más bien le veo bastante objetiva porque al fin y al cabo el que manipula la información o el que maneja la información soy yo y la información es únicamente de ustedes. Entonces todo lo que ustedes escucharon dentro del podcast fue propuesto por ustedes. Y es más, es buena información, es un buen trabajo. Así que nada, vamos. Quiero manifestarles que dentro de la lucha por la igualdad de género, ¿no es cierto? Ay, solo un segundo. Ya. Dentro de la lucha por la igualdad de género, ¿sí? Que no es un fenómeno aislado, les decía yo claramente, sino más bien es un proceso histórico de transformación social y jurídica. En el Ecuador, este camino, queridos estudiantes, ha culminado en la consolidación más bien de un Estado constitucional de derecho social, de derecho, justicia social y de paz, nos dice el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Que reconoce la igualdad de forma y material, ¿sí? Como este pilar fundamental del Estado y de la sociedad. Vamos a analizar dentro de esta teoría feminista al integrarse al derecho, cómo nos ha permitido transformar de una visión más bien monocultural, ¿sí? De esta visión única que tenía la sociedad y de cierta manera excluyente, ¿no? Porque claro, obviamente respetando la religión, pero aquí vamos a hablar de manera objetiva, porque estamos en una cátedra, ustedes son profesionales ya en derecho, ¿sí? Cuando vas a la iglesia, obviamente nos dicen las personas, Papito Dios únicamente hizo al hombre y a la mujer para poderse sostener dentro de la sociedad, ¿sí? Que son los pilares de la sociedad. Pero tenemos que ampliar nosotros la visión y reconocer esta igualdad formal y material, ¿no es cierto?, como el pilar de la sociedad y nada. Esto nos va a permitir transformar esta visión monocultural y excluyente, discriminatoria de cierta manera, a un paradigma de interseccionalidad e interculturalidad, ¿sí? Cuando nos referimos a interseccionalidad, recuerden ustedes que tienes que ampliar toda la visión, ¿sí? Ver la base, el desarrollo y cuál fue la culminación de tal o cual aspecto. Por eso es que, queridos estudiantes, dentro del enfoque de género, ¿sí? Y dentro del enfoque a la interseccionalidad, esta teoría feminista en el ámbito jurídico lo que ha hecho es evolucionar para identificar no solo la discriminación directa, queridos estudiantes, sino más bien esta estructura del poder que perpetúa, ¿sí? Y está en nosotros romper esta perpetuación a la desigualdad, ¿no es cierto? Por eso es que, como primer enfoque de género, lo que nos exige a nosotros es que todas las autoridades judiciales, todas, aprendan a cuestionar los hechos, ¿no es cierto? Y valoren las pruebas, desechando estereotipos nocivos para la sociedad, nocivos para las decisiones, porque las decisiones culturales, perdón, las decisiones judiciales, al fin y al cabo, son base social, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la Corte Constitucional del Ecuador no declara inconstitucional a una ley injusta? Nada, pues vamos a vivir en una sociedad desigual, injusta, que rompe la paz social, que es lo que el famoso suma causa y bien establecido lo determina, ¿no es cierto? Que es este ideal del buen vivir, ¿sí?
Por eso es importante que este rol que cumplen los jueces más bien sea visibilizado en todos los aspectos. ¿Sí? ¿Qué implica? Implica analizar todo el contexto del individuo, el contexto familiar, ¿en qué radica? Primero, desde cómo nace, cómo se desarrolla, ¿sí? Hasta cómo muere, ¿no es cierto? El contexto social. ¿Cómo el Estado ayudó a esta familia? O bueno, no es la palabra ayudó. ¿Cómo el Estado atendió a esta familia? Si fue eficiente, si no fue eficiente. ¿Para qué? Para ver cuál fue el desarrollo. Si hubo acceso a la educación, si hubo acceso a la salud, si hubo acceso a la vivienda, ¿no es cierto? Si hubo acceso a la cultura, ¿sí? Y con el afán de poder identificar factores de discriminación. Por otra parte, es importante que ustedes analicen que la interseccionalidad, eh, primero es una herramienta que a ustedes, queridos estudiantes, les va a ayudar. Como yo les decía, yo estoy haciendo ahora un doctorado en la Universidad de Buenos Aires en Derecho Penal y paralelamente estoy haciendo una maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Y como comenzamos hace poco esta maestría en Derecho Procesal Penal, hablábamos ya de constitucionalismo moderno, pero miren las preguntas que se hacen ya abogados, doctores, gente que tiene una, dos, tres maestrías y habla de hasta dónde es el alcance de la justicia indígena. Y es algo que ustedes ya aprendieron, ¿no es cierto? ¿Cuál es el alcance de la justicia indígena? ¿Recuerdan ustedes? Para que se exoneren del examen. ¿Cuál es el alcance de la justicia indígena? Voy a receptar 5 respuestas desde Yo este diría, momento. profesor, de que se limita solo en su territorio. Hay que y cuando ya sobrepasa cosas como un asesinato, ya no puede interferir la justicia indígena. ¿No es cierto, Ángel? Melina, por favor, me ayudas anotando. Ángel López va a exonerarse del examen de esta unidad. En efecto, Ángel, lo que necesitamos determinar es eso, la territorialidad, ¿sí? El respeto a la tierra. Posterior, ¿qué? La cosmovisión indígena, pues, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Para poder ver el alcance, pero des en cuenta la pregunta que hace ya un profesional. ¿Hasta dónde es el alcance? ¿Sí? Y esa es la respuesta, Ángel. Otra respuesta, ¿cuál es, queridos estudiantes? Me faltan 4 para la exoneración. Ya está anotando la Melina. Diría yo, este abogado, si me lo permite también, o sea, hay que ver el alcance que ellos tienen ahora que son reconocidos también internacionalmente, porque esto ya no solamente es interno. Sus derechos cuando han sido vulnerados, ellos también acuden a la ONU y a otras instituciones cuando ya no son escuchados internamente. Ya, puede ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, es más del 169, ya nos determina cuál es el desarrollo, no solo social, jurídico, sino más bien el desarrollo integral que debe tener la justicia indígena. Bastante bien, Gina, ¿verdad? ¿Quién habló? Sí, abogado Gina Sur. Ya. Ponle también a Gina Zurita, Melina, por favor. Acuérdense. Sí, si bien es cierto, es una pregunta sencilla, cada una respuesta sencilla y lógica, pero esto también es importante porque determina cuál es el conocimiento que tienen ustedes dentro de la materia para poder exonerarse de una nota que puede ser el 60% o que es del 60% de lo que ustedes han aprendido durante esta unidad. ¿Sí? Anótale también a Gina. En efecto, pero hay más Buenos días. factores. ¿Quién? Cuando viola los derechos fundamentales también, como el derecho a la vida. ¿No es cierto, Marlon? Los derechos humanos. También determina cuál es el alcance de la justicia indígena. Y lo que nos dice el Marlon, en otras palabras y técnicas nada más, bastante bien Marlon, es
cuando tú vulneraste o violaste el bien jurídico protegido. Entre estos hay dos importantes. El bien jurídico protegido llamado vida, cuando matas, ¿sí? Y el bien jurídico llamado vida también, o parte de la vida y el desarrollo, que es el derecho a la salud sexual y reproductiva. ¿No es cierto? Bastante bien. Ponle a Marlon Ávila también, por favor. Eric Marín. Profesor, considero que también entraría en adicción, ya que, por ejemplo, si en la comunidad indígena entra alguna persona a robar y los indígenas lo tienen ya, la policía no puede intervenir porque ya no correspondería a la jurisdicción de ellos, pues, sino ya netamente el pueblo indígena tomaría acciones ya de corrección o de... Claro, es parte de la ejecución, Eric, pero ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance estamos hablando? Y tú lo tienes ahí, la respuesta está dentro de tu teoría, pero vamos a desarrollar un poco más, porque lo que me estás diciendo es únicamente la ejecución de la justicia indígena. Vamos un poco más. Dale, Eric. El alcance sería solamente dentro de la comunidad de ellos, pues. Ellos ya no podrían, yo qué Eso sé. es territorialidad, pero vamos a ver el alcance. Ya hablamos de derechos humanos, bien jurídico protegido llamado vida, ya hablamos territorialidad, territorios ancestrales y cosmovisión, ¿no es cierto? ¿Qué más hay? Vamos, Eric. Por ¿No? ejemplo, yo tengo Ok. entendido que ellos actúan bajo sus normas y sus reglas, pues, ¿no? Es Y, que, es que yo qué sé, acuérdate, aplicarían, eso es explícitamente la justicia indígena. Pero vamos a los alcances. Ok. Solo te voy a ayudar porque ya nos diste todos los elementos y bastante bien. Póngale también a Eric, Melina, por favor. Lo que nos dice el Eric, van a abrir el 170 y... Déjame ver. Cien- 171 no sería Sí, abogado. gracias. Específicamente, sino que aquí no me está cogiendo bien el internet. Ya. ¿Qué nos dice el 171 de la Constitución de la República del Ecuador? Reconoce y garantiza el ejercicio de la justicia indígena, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Que autoriza a las comunidades a resolver los conflictos internos, nos habla, según las tradiciones y el derecho propio, siempre que respeten la Constitución de la República del Ecuador y los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí, al referirse, nos dice al marco legal y constitucional, al Código Orgánico Integral Penal, Civil, Procesal o distintos, nos dice que nada, son parte del desarrollo, pero que no son de aplicación. Es clarísimo, ¿no es cierto? Gracias, Eric. Cristian Orrala. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. También se puede decir que los indígenas han marcado un ítem en, por ejemplo, en la consulta previa, ya que todos los proyectos que el gobierno quieran ejecutar o el Estado debe ser obligatoriamente conversados con las comunidades, ya que, ya que no se pueden explotar los recursos de ellos, ¿no? Que se deben respetar las culturas, social, ambiente, todo eso, Eso es profesor. territorialidad. Eso es territorialidad. Estamos hablando del alcance, Cristian. Y estamos dando el concepto de interculturalidad general. Pero quiero que sean más específicos, ¿no es cierto? Ya nos han dado elementos. Tú nos hablas que, o esta es la idea, Cristian, en caso de que venga una empresa extractivista nacional o internacional, ¿no es cierto? O el propio Estado, ¿sí? A extraer recursos minerales y que producto de esta extracción lo que haya es más bien un atentado contra la comunidad puede actuar aplicando justicia indígena. ¿Eso es lo que quisiste decirnos, Cristian? Sí, profesor, correcto. Ya, y su alcance es hasta
no pueden juzgar casos de muerte. Pero les voy a decir algo. La sentencia del caso La Cocha es una sentencia que de cierta manera limitaba a los jueces de la Corte Constitucional. Ahí estaba el doctor Joel Escudero, que ahora preside la Corte. A los jueces de la Corte Constitucional actuar en pro de y en desmedro social y en pro de lo que decía el gobierno de turno, ¿no es cierto? Porque, claro, en caso de que no, hacha contigo, pero nos limitó y le decía a la justicia indígena, a ver, ustedes no tienen la capacidad para atender, ¿no es cierto?, para sanear casos en los que haya muerte de manera directa, ¿sí? Pero ahora hay una sentencia bastante interesante, les hago rápido un previo de la sentencia, en el cual una adolescente con discapacidad, mujer, de una comunidad fue violada, ¿sí? Por uno de los comuneros, puede llamarse, y este comunero era parte de la Asamblea General de esta comunidad. Entonces, cumplías con todo, ¿no es cierto? Territorialidad, cosmovisión, ancestralidad, todo cumplías. Pero, con la sentencia del caso Lacoche y al tratarse un caso de violación, ¿qué pasó? Pasa que la justicia ordinaria inicia el proceso de investigación, ¿sí? Y esta persona, el agresor sexual, lo que hace es, golpeó la puerta de la Corte Constitucional, interpongo una acción extraordinaria de protección y lo que le digo a la Corte es, señores Corte, ustedes tienen que disponer la declinación de la justicia ordinaria porque la violación se dio en territorio ancestral, ¿sí? Y quien debe actuar es la justicia indígena. Abro tema de debate, queridos estudiantes. Ya, si no es por la exoneración, ojo, porque me faltan 2 personas para que sigan exonerando, pero esto es solo tema de debate para los puntos. Abro tema de debate. Si esta persona, miembro de la comunidad, miembro de la Asamblea General de este pueblo, ¿no es cierto?, que es parte de los que ejercen la representación y el poder, ¿sí? Solicita a la Corte Constitucional por medio de una acción de protección declinar la investigación. ¿Qué comienza a tratarse ahí? Díganme, queridos estudiantes. Vamos, ¿cuáles son los intereses que se tienen? En efecto, la justicia indígena podrá o deberá aplicarse en territorio ancestral por el tema de soberanía que hemos hablado totalmente, ¿no? Que no se puede entrar a los territorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión, una cosmovisión, una ancestralidad, y lo que delimitan es que, primero, la familia es la base de la sociedad, y al ser la familia la base de la sociedad, ¿qué pasa? Que no pueden irse contra la familia, pues no es cierto. Y peor si es parte de la comunidad, ¿sí? Si es parte de la asamblea. Abro el debate y les voy a hacer una pregunta sencilla. Al solicitar la declinación para que haya o para que se ejerza la justicia indígena, ¿en realidad habrá justicia? Sí, no, ¿y por qué? Comienzo contigo, Daniela Ochoa, que estabas alzando la mano. Daniela, ¿me escuchas? Ok. Álvaro Suárez. Estimado docente, ¿es la primera pregunta o la segunda que lo plantea usted? Vamos las dos. Vamos con las dos.
Vamos con Ya, Álvaro. en el alcance de la justicia, ¿se me escucha? Sí. En el alcance de la justicia indígena radica en la capacidad para preservar la identidad cultural y sobre todo fortalecer la organización comunitaria y a la vez ofrecer el mecanismo propio de la solución entre conflictos que complementan la justicia ordinaria y sobre todo el reconocimiento que demuestra que es posible la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos de un sistema o del mismo estado, perdón, siempre y cuando que exista la coordinación con respecto mutuo y el cumplimiento de los principios constitucionales de los derechos humanos. Hasta ahí, Álvaro querido. Diste todos los elementos. En efecto, ese es el alcance de la justicia indígena. Que haya una paz social. A eso se resume. ¿No es cierto? Ingrésele, Melina, también al Álvaro. O ya creo que le habíamos puesto a Álvaro Suárez antes para exonerarse. Pero ese es el alcance, ¿no es cierto? Ahora, Álvaro, con tu tesis, ¿crees tú, crees tú que en este caso de violación, donde el presunto agresor sexual, parte de la comunidad, quien ejerce la justicia indígena, eh, en efecto, ¿habrá justicia? Sí, no y por qué. Bajo tu misma tesis. Militar. Ahí te Al escucho. solicitar la declinación de, de competencia sobre la autoridad o la parte interesada busca que el proceso sea conocido por la autoridad que legalmente tiene la facultad de resolver el caso. En el contexto de la justicia indígena, esta solicitud tiene como finalidad que el conflicto sea transmitido por la autoridad de la comunidad. Álvaro Cuando el querido, asunto... escúchame, eso es lo que te dice el internet. Lo que yo quiero es que tú analices, vamos. Te vuelvo a poner el caso. Quien A solicita ver, la dígame. declinación, quien solicita la declinación es el presunto agresor sexual, miembro de la comunidad, ¿sí? Y miembro de la asamblea. Quiero que tú analices, vamos, interseccionalidad, ¿sí? Quiero que tú analices. ¿Habrá o no justicia? Sí, no y por qué. Si hay justicia, Sí hay justicia, ya, porque vamos. del caso que cometió el sujeto o el presunto agresor a la víctima por el asunto de violación, si hay justicia, tal como le estipula la ley, y la ley lo ampara a la persona que fue víctima de violación, porque tiene el No, no, proceso de que de... debe haber justicia, debe haber justicia. Tal vez no me referí bien en la pregunta, pero te explico a ti. Quiero que tú te pongas a analizar. ¿Hay justicia? Sí, no, y por qué. Si es que, creo que ahí va la pregunta para aclarar, si es que es tratado en la misma comunidad y se aplica la justicia indígena, en la misma comunidad. Ya, si en la misma comunidad ocurrió el hecho o el delito de violación, la comunidad hace su justicia con las propias manos, como ya sabemos, la justicia indígena, qué sé yo, lo cogen y lo amarran. Hay en otras comunidades que no piensan por el ser humano, lo cogen, lo queman, porque ha cometido una violación dentro del territorio de la comunidad indígena. Ya, me quedo con eso. Me quedo con eso. Gracias, Álvaro querido. Profesor, Ingrid, ya, sigue haciendo. Ingrid Mesías, perdóname, Javier, que estaban alzando la mano. Bien, buenos días, abogado. Bueno, como ya estamos hablando del tema, ¿no? Está claro que la justicia indígena tiene un alcance amplio, pero en este caso que usted ha puesto, no habría una justicia plena, pues el caso de un presunto violador se resuelve solo dentro de la comunidad, no se daría. ¿Por qué? Porque en los delitos graves debe prevalecer la protección de la víctima, la investigación imparcial y, pues bueno, también el respeto a los derechos humanos. Se habría una justicia solo si la solución sea bien ordinaria
y esta garantice de verdad pues la sanción. Y más bien la sanción también debe ser proporcional, con reparación sin impunidad ni revictimización. Al ser el presunto violador parte de la comunidad indígena, es posible que sea exonerado y no se dé una sanción proporcional al tema. Correcto, Ingrid. Y es mi mismo análisis, vamos. Si ya hubo una agresión, ¿sí? Ojo, la sentencia que les acabo de pasar al chat, la sentencia 336718 EP de la Corte Constitucional, determina lo que ustedes han venido hablando, bajo su raciocinio y lógica. Hablan de la interculturalidad como base, hablan del alcance de la interculturalidad, ¿no es cierto? Y de la justicia indígena. Pero ¿qué nos dicen aquí? A ver, señoras y señores, la justicia indígena tiene su alcance en la perspectiva del derecho y la paz social, ¿sí? No debe haber una limitación. No es como en el caso de la Cocha, que te dice, hey, ustedes deben limitarse únicamente a atender casos donde no haya muerte, donde no haya violación, ¿sí? Pero la Corte actualiza su concepto en el año 2023 y te dice, hey, vamos a ver, los pueblos y las nacionalidades tienen sus propias costumbres y derechos, ¿no es cierto? ¿Sí? Costumbres y derechos. Es decir, pueden ejercer justicia indígena. Ahora bien, como sí pueden, ¿no es cierto? Como pasó en el caso de La Cocha, porque acuérdense que el caso de La Cocha matan a esta persona en la comunidad Maca Grande, ¿sí? Y quien solicita la justicia indígena es la propia familia, pues. Y al solicitar la propia familia justicia indígena, ya la justicia ordinaria quedó relegada. Porque ese fue el concepto de la sentencia, acuérdense. ¿Sí? Que incluso le mandó a los medios de comunicación a saber qué es lo que tenían que publicar y qué no. Recuerden. ¿Sí? Y con esta sentencia, con la 336718 EP 2023, lo que nos dicen es, la justicia indígena no es que tiene un alcance, no es que pueden limitarle, la justicia indígena es amplia, ojo, ojo, siempre y cuando garantice la paz social. La paz social. Y en la sentencia que les acabo de pasar, léanla ustedes, le dicen a la víctima y a la familia, hey, señores, ustedes que tienen derechos, ¿sí? Que son los presuntamente vulnerados. ¿A qué justicia quieren que se someta el caso? ¿A la justicia indígena de su comunidad o a la justicia ordinaria? Y aquí viene el interrogante. Claro, vamos a ver, interseccionalidad. Por eso es que ustedes deben analizar ya el trasfondo. Interseccionalidad. ¿Qué pasó aquí? Mujer, adolescente, con discapacidad, miembro de la comunidad, ¿no es cierto? No estoy victimizando. Miembro de la comunidad, ¿ok? Con limitaciones y accesos a la educación, salud, desarrollo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Fue violada. ¿Ok? Y la familia lo que le dice, nosotros le estamos dando la base de el desarrollo de este caso. Es decir, queridos estudiantes, lo que les acabo de manifestar, los jueces deben ser tan probos al analizar interseccionalidad que deben conocer estos no pequeños factores, sino más bien factores trascendentales que te dicen que la interseccional es esta herramienta teórica que es la clave del reconocimiento, ¿no es cierto? Que las mujeres son un grupo homogéneo, que las mujeres indígenas, por ejemplo, enfrentan doble vulneración y discriminación múltiple. ¿Por qué? Por razón de sexo, de etnia, de edad, de discapacidad.
o situación socioeconómica. ¿Se dan cuenta? Como la corte a la sentencia que fue en el año... La sentencia, dame un segundo. Ya. Como la Corte revisa la perspectiva de género, ¿sí? Y de interculturalidad del 2023 al 2025 y nos dice, hey, no es que tienes un alcance, porque si vamos a debatir, el alcance es limitar a los pueblos y las nacionalidades. Es limitar. Pero sí, vamos a ser muy enfáticos en interseccionalidad, pues, del caso. En ver esta doble vulneración, en ver la discriminación estructurada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eh, Melina querida, por favor, póngale, ya le dije a Álvaro, póngale a Ingrid y te teníamos Leonardo Carrera. Nos ibas a comentar algo. ¿Qué piensas tú? ¿Estaría dando Pero una buena sanción? Después de la otra audiencia, ¿Estaría garantizando la no revictimización? ¿Estaría garantizando las medidas de reparación? para cada uno. a la víctima, Ella se presentó, Correcto. y lo había claro. El otro se presentó y acabó. excluirla Esa sería la segunda audiencia. excluirla de su entorno creo que no debería ser una medida, ya que es su territorio, su pueblo donde ella reside. Pero ¿qué pasa si, mira, es que ahí está la controversia, ¿se dan cuenta? Vayan al 78 de la Constitución. Vamos un ratito al 78 de la Constitución. ¿Qué nos dice el 78 de la Constitución? Nos dice que, ya, a ver, el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador ampara a las víctimas, queridos estudiantes, ¿no es cierto?, de infracciones penales, garantizando su derecho a una protección especial y a un trato justo. ¿Cuáles son los factores importantes de este artículo? ¿Qué nos dice? Nos dice que los puntos claves de este artículo aseguran que no se debe revictimizar a la víctima, es decir, se prohíbe la práctica de revictimización a las personas afectadas durante un proceso judicial. Adicional, nos habla de una protección general, íntegra, ¿no es cierto? O integral. Y nos habla que el Estado debe proteger a las víctimas, a los testigos y a los participantes en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Contra cualquier amenaza o intimidación. Así también nos dice que debe haber una reparación integral. Y esta reparación integral se garantiza ¿cómo? Se garantiza la reparación integral, incluyendo, ¿sí?, el restablecimiento, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. Este es el factor adecuado para que la justicia indígena incluso se pueda ejercer en los territorios ancestrales, querido Leonardo. Sí, la Asamblea General de la Comunidad no garantiza el restablecimiento de indemnización, es decir, que la persona que agredió pague de manera en efectivo, ¿sí?, en tierras o de manera económica para generalizar, no puede haber una justicia integral. Rehabilitación. La rehabilitación, recuerden ustedes, por la perspectiva, obviamente, de interculturalidad, ¿sí?, de género, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Cuando hay justicia indígena, cuáles son los factores? ¿O qué es lo que hemos visto muchas veces? La ortiga, el cohete, el baño con agua fría, cargar cosas, arrastrar cosas, ¿no es cierto? Quedar mal frente a la comunidad, que es parte de la rehabilitación, porque al fin y al cabo no es que ellos hagan esto como un tema de castigo, recuerden lo que hemos estudiado, no es un castigo, es una rehabilitación. Es más, dentro de la cultura indígena, la justicia indígena es sanar al enfermo, porque ellos siguen pensando que una persona que comete un delito está enfermo y lo que hacen es sanarle. Son rituales de sanación, ¿sí? Posterior,
una garantía de no repetición. Y aquí te pregunto, Leonardo querido, ¿cómo, cómo tengo una garantía de no repetición, ¿no es cierto? De no repetición, si le tengo al agresor dentro de la comunidad. Y la comunidad no es más de 3.000 habitantes, es decir, me le voy a topar en algún momento. O sea, en ese sentido, por eso yo le preguntaba a la víctima o al victimario. O sea, el victimario ya deberían sacarlo de la comunidad y prohibirle el ingreso. Esa sería la medida para evitar la no victimización hacia la Es que víctima. si yo cumplo los factores de reparación integral del 78, pues estoy ejerciendo bien, pues, el tema de justicia. Pero ojo, ojo, ¿qué pasa si yo excluyo de la comunidad al agresor sexual y él se va a otra comunidad y agrede sexualmente? ¿Se dan cuenta cómo es que debemos también proteger socialmente, pues? ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos factores que ustedes analizan de a poquito, son los factores que los jueces de la corte analizan. Melina, querida, póngale también a Leonardo dentro de ese listado, por favor. ¿Sí? Ok, continuamos. Les decía, queridos estudiantes, ¿no es cierto?, que esta herramienta teórica clave para reconocer que las mujeres son un grupo homogéneo, sí, que las mujeres indígenas enfrentan una doble vulneración, ¿no es cierto?, por esta discriminación estructurada, por la visión monocultural, ¿sí?, que tiene el ciudadano. Tiene este múltiplo de razones para sentirse un poco más vulnerable, ¿no es cierto? Y hay que cuidar y preservar eso, por lo menos proteger, ¿sí? Ok, como les decía, esta teoría feminista, ¿no es cierto?, y de reivindicación de los derechos, también se ampara, queridos estudiantes, en que la historia del feminismo, sobre todo el siglo XVIII y el siglo XIX, recuerden ustedes, no sé si les había yo manifestado sobre las sufragistas o la declaración de Olimpé, ¿sí? Creo que sí les hablé. Pero, queridos estudiantes, es simple. La declaración de Olimpé de Josué de 1791, ¿qué nos dice? Nos dice que durante la Revolución Francesa, Olimpé de Josué escribió la Declaratoria de los Derechos Humanos de las Mujeres y de las Ciudadanas. En este documento, queridos estudiantes, denunció que la igualdad proclamada por la Revolución excluía a las mujeres. Ustedes sí han de haber estudiado la Revolución Francesa, ¿no es cierto? ¿Cómo fue vamos a llamarle rebeldía de los comerciantes por el rey, ¿sí? Por esa forma de la monarquía de manejar o de gobernabilidad, de gobernanza. Pero miren lo que dice. Olimpé dice que cuando ella redactaba el documento les decía, ojo, sí, nos vamos a una revolución francesa, pero a las mujeres nos están excluyendo. ¿Sí? Por eso es que al momento de yo emitir este documento de declaratoria o de declaración, lo que quiero hacer es reclamar una igualdad jurídica, pues una igualdad formal, una igualdad material, una igualdad política y civil, que incluye el derecho a las mujeres a la participación y esta vida pública que es tan necesaria. ¿Sí? Por eso es que es importante y ella consideraba uno de los primeros manifiestos es que ellos puedan tener derecho a la justicia que no lo había, ¿sí? Y, ojo, es considerado también una de las declaratorias, o vamos a llamarlo así, es la base del feminismo, ¿sí? Pero de este feminismo objetivo, ¿no es cierto? Porque, claro, no es un tema de debate, pero es de conocimiento público que bajo el derecho de agrupación o de asociación
hay muchos grupos que ni siquiera han leído la declaratoria de Olympe de Josué y no saben hacia dónde iba este liderazgo de mujeres para la reivindicación de derechos. Y ojo, este grupo asociado lo que hace es, hey, hey, yo lo que quiero es simple, asociarme como me demanda la Constitución o me determina la Constitución, me asocio, ¿sí? Sigo los factores de asociación, pero ni siquiera conozco el objetivo último de la asociación y me hago llamar feminista, ¿sí? Y es la reivindicación. Y estos grupos celebran el 8 de marzo, como que fuera de celebrar que no haya habido derechos para las mujeres. Más bien, lo que hay que hacer el 8 de marzo es de esta lucha de reivindicación de los derechos. ¿De qué más? De que haya paridad de género, pues, en todo, en la gobernabilidad, en la gobernanza, ¿no es cierto? Para que tengamos igualdad de armas ante la sociedad, ¿sí? Y las sufragistas, queridos estudiantes, las sufragistas fueron un movimiento político y social que luchó especialmente, como lo dice, por el derecho al voto, al sufragio de las mujeres, ¿no es cierto? Surgió principalmente en el siglo XIX y alcanzó su fuerza, ¿no es cierto? Ya en el siglo XX cuando declararon a Emily Pankhurst del Reino Unido y a Susan B. Anthony de los Estados Unidos como estas declarantes y sufragantes iniciales, ¿no es cierto? Y su lucha obviamente contribuyó a que ahora ustedes, queridos estudiantes, estudiantas, diría una profesora mía de castellano, a que puedan sufragar, a que tengan su derecho al voto, incluso a la participación, ¿sí? Nada, sintetizar que Olympe de Josué representa el inicio de este pensamiento moderno sobre la igualdad de los derechos de las mujeres. Es más, es el ideal feminista que toda mujer debería tener intrínseco en su desarrollo, ¿sí? Las sufragistas obviamente representan este movimiento que logró convertir esas reivindicaciones en derechos políticos concretos, materiales, este derecho material de igualdad y formal, ¿no es cierto? Especialmente el derecho al sufragio que también lo hacen como mujeres y obviamente a la participación que es algo importantísimo. Por eso es que permiten rastrear la evolución legal a través de esta ratificación de los instrumentos internacionales de las reformas constitucionales, ¿no es cierto? Como el reconocimiento de que todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad, en derechos, ¿no es cierto? Sin distinción de sexo, ¿no es cierto? De género, ¿no es cierto? Por eso es que se plasma el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del 69, que es importante que ustedes ya la conozcan de manera fuerte para cualquier tipo de debate cuando hablamos ya de interseccionalidad, cuando hablamos ya de interculturalidad y sobre todo de género y de derechos humanos, que es donde nace esta asignatura, ¿sí? Y en el Ecuador es simple, es simple. Tenemos una constitución sumamente robusta en el tema de derechos, ¿sí? Es una constitución que a mí me gusta, como yo les he venido diciendo. Yo difiero en dos acápites nada más en el tema de los grupos vulnerables, porque no es justo que el Estado ecuatoriano pague cerca de $12 para mantener a los privados de la libertad con sentencia ejecutoriada y que pague $4 a los niños de las casas de acogida, es decir, a los niños huérfanos o niños de familias disfuncionales bajo la protección del Estado. Ese es mi pensamiento. No pretendo, obviamente, influir en lo que ustedes piensen, pero es en lo que yo no comparto. De ahí es una constitución que a los penalistas sobremanera nos ayuda. Así que
que se mantenga, que haya que cambiar lo que hay que cambiar, que tanta falta le hace a la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto? Y obviamente que representa este punto de inflexión, que es el más significativo en el Ecuador, que por primera vez, que hay que decirlo, después de la Constitución del 83, se describe al Estado como intercultural y plurinacional y obviamente prohíbe, o que no solo prohíbe la discriminación estructural por identidad de género o orientada a la parte sexual, sino que le ordena al Estado formular estas políticas públicas para alcanzar ya esta igualdad formal, material entre hombres y mujeres. ¿Sí? Y en efecto, ahí es donde nace la lucha histórica de la reivindicación, sobre todo en el Ecuador, que está ligada a fortalecer a las mujeres, ¿no? Desde la disidencia, puede llamarse, o desde el activismo comunitario, las cuales formaron esta base de los derechos actuales, ¿sí? Y ahora, obviamente, desatan las raíces milenarias de este país que ha sido forjado, obviamente, por mujeres, por hombres de distintos pueblos, ¿no es cierto? Y la jurisprudencia reconoce esta lucha constante de la autodeterminación, donde las mujeres indígenas han sido, sí, y serán, vamos, no solo las mujeres indígenas, afrodescendientes, montubias, cholas, indias, como los quieran determinar bajo la línea del respeto, incluso mestizas, ¿sí? Esta sociedad tan rica que necesita tanto de ustedes para que se exija obviamente la participación y la decisión dentro de la justicia en general, ¿no? No solo la justicia indígena. ¿Sí? Listo. Creo que ya les he dado la sentencia 1043, que es importantísima, pero vamos a hacer solo un review rápido. ¿Por qué? Porque es importante la 1043. Háganme el acuerdo si tienen la 1043, si tienen la 3366, que sí les acabo de mandar, y la 921. ¿Me confirmas, Melina querida, por favor? Y yo les digo quiénes tengo exonerados. Ángel Daniel López Saldarriaga, Gina Alexandra Zurita Magallanes, Marlon Ávila Macías, Eric Anthony Marín Lema, Álvaro Javier Suárez Villón, Ingrid Isamara Mesías Salazar y Leonardo Damián Carrera Parías. Listo. Aún tenemos 11 y 11. 11 y 11 son No, 9 y 11 11. y 11. 9 y 11, 11 y 11, ya. Llevan a pedir Estamos, su deseo. estamos un poquito adelantados. ¿Qué? Ya iban a pedir su deseo a las 11:11. Sí, siempre hay que decretar por la salud, por la vida, por el amor, la prosperidad, la abundancia. Abundancia en todas las formas, ¿no? Y sobre todo la sabiduría que tanta falta nos hace a los seres humanos para poder actuar en todo, en lo general. Ok. Si tienen las sentencias, pues Profesor, la 1043 sí la tenemos, el otro me lo puede repetir para buscarlo porque no lo alcancé a escuchar. 1043, 3367 y 921. Si no las tienen, ustedes no se preocupen que... Sí las Profesor, tenemos, sí profesor, las las tenemos. tenemos. Sí, ok, ya. Muchísimas gracias. Si no, igual ya están en el chat de esta conversación. Abrimos, por favor, la 1043, porque es reiterativo. Es importante que podamos ser reiterativos, sobre todo en la base. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? Buenos días. Les decía, dentro de este caso, ¿sí? Con la muerte de este niño recién nacido en la comunidad Puruá, ¿esto afecta o no a la comunidad? Sí, no y por qué. ¿Y quién debió haber aplicado la justicia? Les escucho.
A ver, ¿Afecta socialmente la muerte de un niño recién nacido? a ver, yo, bueno, claro que afecta, sobre todo al círculo familiar más cercano. Entonces, desde ahí tal vez hay una afectación, se podría decir, ¿no? En el tema, hablando como comunidad, eh, a veces es diferente dependiendo las situaciones de cada familia, ¿no? En este caso, como comunidad indígena, podría decir que tal vez no. Más aún que la chica era en este caso sola, era huérfana, entonces la afectación era directamente psicológicamente para ella, por la pérdida del niño, por los antecedentes que ya existieron sobre el abuso sexual que hubo parte de la violación, y consideraría eso, profesor. Correcto, Carlos, correcto. Porque tienes que irte más allá, pues lo que acabas de hacer tú es un trabajo de análisis interseccional de la chica. A ver, vamos. Es un recién nacido. ¿Afecta? Claro que afecta. La familia sigue siendo la base de la sociedad. Correcto. ¿A quién debo yo consultarle de? Es a la Asamblea General de la comunidad, pues. ¿Sí? Sí, pero es que el alcance de la sentencia del caso La Concha nos dice que es muerte. Pero vamos a ver, pues, más allá. ¿Hubo atención médica? Sí, no. No hubo. Ok, ya tienes un factor, pues. ¿Hubo atención médica? Sí, ok. ¿La muerte cómo se produjo? Se produjo cuando ya le entregaron al niño, le ahogó, le estranguló, le botó, le pisoteó, le golpeó. Vamos más allá. Vamos más allá. O no hubo atención médica y el producto de la muerte fue por Natural. asfixia, por enredo, correcto. Vamos más allá, ¿no es cierto? Y esos son los factores que debe analizar, que ustedes, futuros jueces, porque estoy seguro que muchos de ustedes de este grupo serán jueces allá en la península o en el país en general. Ya, la Ruth se ríe, ella va a ser la primera jueza de la provincia, ¿sí? Futuros jueces, ¿no es cierto? Vamos, más allá. Vamos a analizar. Murió por tal o cual aspecto, ¿sí? Falleció por tal o cual aspecto. Ok. Fue producto de ella. Sí, vamos a ver, ¿qué le pasó? ¿Por qué asesinó al niño? Vamos más allá. Lo asesinó porque no lo quería, porque fue producto de la violación. Ok, ¿esta mujer fue atendida psicológicamente después de la violación? Sí, no, ¿y por qué? Sí fue atendida. Su diagnóstico es de esquizofrenia. No fue atendida. Tiene un daño psicológico o hay de estos daños psicológicos postraumáticos que lo llaman, ¿no es cierto? Producto de la violación. ¿Sí? Ok, fue atendida. Sí, tiene esquizofrenia. ¿Qué hizo la comunidad? ¿Qué hizo el Estado Por definir. correcto, para atenderla en un centro especializado? Pues? ¿Se dan cuenta? Vamos más allá. Ok, fue atendida. ¿Qué hizo el Estado? Sí, la recluyeron, pero se escapó y lo mató. No, no fue atendida. Sigue manteniendo este estrés postraumático. ¿Sí? ¿Qué debo hacer más allá? No, pues no la puedo encerrar como si fuera no simple, porque los animales son bellos, pero como si fuera un animal en una jaula, para que no vuelva a morder. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, queridos estudiantes, de ser reiterativo. Estas sentencias son sumamente enriquecedoras para ustedes, para que sean críticos, para que sean analíticos, ¿sí? Por eso es que la corte le dice a los jueces, señores jueces, ustedes no hicieron su trabajo, ¿sí? No analizaron la interculturalidad desde una matiz, o sea, desde un matiz interseccional. Ustedes lo que hicieron es analizar el caso de manera etnocéntrica, monocultural, cuando en el Ecuador ya te determina el artículo 1 que somos plurinacional, multicultural, ¿no es cierto? Ya, señores jueces, como ustedes no hicieron su trabajo y sentenciaron a una mujer, ojo,
que pese a estar sentenciada, le tenían que hacer salir de la cárcel para que vaya y cumpla las mingas. ¿Para qué? Para que resarza el daño social en la comunidad Purubá. Por eso, señores jueces, ustedes que no hicieron su trabajo, que no pasaron por las clases de interculturalidad, género y derechos humanos del doctor Flores, a ustedes les toca hacer una carta dirigida a esta chica, a esta persona que quizás tendrán que leerla de manera pública porque probablemente no analizaron si sabe leer o no sabe leer, pidiéndole disculpas. Y, ojo, retrotrayendo todo el caso. Por eso es que ustedes deben analizar interculturalidad. ¿Sí? Vamos ahí. Siguiente sentencia. Ok, previa, como les dije, la Corte determinó que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que no tutelaron los jueces el actuar de ellos mismos, porque ellos deben tutelar, cuidar el proceso en general, porque el sistema ordinario no aplicó un enfoque interseccional, ¿no es cierto? El Tribunal Penal se limitó a aplicar una visión monocultural y basada en estereotipos de género sobre el deber ser de una madre. ¿Sí? Ok. Y como les dije, la Corte ordenó que desde la perspectiva de género debe aplicarse en todas las etapas del proceso, no solo en la sentencia, identificando relaciones de poder, sino en este equilibrio presente del caso. ¿Sí? Vamos a analizar la sentencia 3367-18-EP/2023. Y para esto me gustaría, Joao, tómala, si puedes, por favor, leer la introducción del caso. El caso es de 3367, ¿verdad? Por favor. Pausado, con tranquilidad, en una especie de, más bien, en una especie de lectura comprensiva hacia los compañeros, es decir, déjame ver. Ya. Perdón, un segundo. La Corte Constitucional desestima la acción extraordinaria de petición propuesta por el señor César Mauricio Pérez y Manquingo en contra de un auto que En negó Buckingham. una petición de declinación de competencia a favor de la jurisdicción indígena en el marco de un proceso penal por el delito de violación a un adolescente con discapacidad. La Corte no evidenció la vulneración a la garantía a ser juzgado por un juez competente y además realizó precisiones respecto a lo que los operadores de justicia deben considerar al momento de conocer y resolver una petición de declinación de competencia. Continúa. Antecedente. El proceso originario, perdón. 1. El 6 de octubre de 2016, la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, dictó auto de llamamiento a juicio en contra del señor César Mauricio Pérez y Manquingo por el delito de violación cometido presupuestamente en contra del adolescente. El proceso penal se signó con el número 1033-2201-60-0371. ¿Continúo? Sí, por favor. Como antecedente del expediente tribunal de garantías penales de Imbabura, se desprende lo siguiente. La adolescente de 16 años con una discapacidad intelectual de 49%, FS 157, acudió a un centro de salud pública por presentar desnutrición crónica y síndrome de maltrato y faringitis durante la evaluación clínica y ante las preguntas de la doctora a cargo, manifestó que no podía dormir y que, no, y que había sido víctima de violación en Valle de las Oportunidades desde los 9 años, no, desde que tenía 9 años, por su primo César Mauricio Pérez Maquingo, quien tenía entre 26 y 30 años de edad, y que él además abusaba de sus hermanas menores. El personal médico derivó el caso a la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena de Cotacachi.
Dicha entidad elaboró un informe socioeconómico y familiar en el que se menciona en principal que el adolescente vivía en un contexto precario, no acudía a la escuela y que el agresor identificado por la víctima vivía en la casa de la abuela de ambos, lugar que se encontraba próximo al domicilio de la víctima y que ocurrieron la mayor parte de los abusos. Los exámenes médicos de los adolescentes evidenciaron que padeció actos sodomizantes que superan el número de dos ocasiones. Pequeñas sarnas escoriativas en glúteos, signos de violencia proctológicos. Las pericias psicológicas arrojaron que presentaba inestabilidad emocional, rasgo de un trastorno de estrés postraumático, Postraumático. depresión leve, característica de una supuesta víctima de abuso sexual. Y ESPE 5 al 13, expediente del Tribunal de Garantías Penales de Imbabura. ¿Continúa? Por favor. Esta Corte mantendrá en reserva el nombre de la víctima en atención a su derecho a la privacidad, intimidad y por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 2. El 23 de noviembre de 2016, las autoridades de Comuna Tunibamba de Bellavista del Cantón Cotocachi, Comuna, solicitaron la declinación de competencia de la justicia ordinaria a favor de la jurisdicción indígena. 3. El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura abrió un término probatorio de 3 días para que la comuna fundamente la solicitud de declinación de competencia y a su vez convocó a los sujetos procesales a una audiencia pública. 4. Mediante la resolución oral de 16 de diciembre del año 2016, reducida a escrito el 4 de enero de 2017, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, tribunal, negó la solicitud de declinación de competencia presentada por la comuna y dispuso que la causa continúe con su tramitación. En esta decisión se presentó un voto concurrente del juez ponente Diego Chávez Vaca, quien indicó que a pesar de estar de acuerdo con la resolución emitida por una unanimidad con respecto a declinar la competencia hacia la autoridad indígena, este juzgador se aleja de la resolución de mayoría, en el sentido de que la presente causa penal continúe su trámite en la etapa de juicio, al no evidenciarse, un peritaje antropológico. 5. El 10 de enero de 2017, el juez Diego Chávez Paca presentó una excusa para culminar el trámite de la causa por haber efectuado un voto concurrente en la decisión del 4 de enero de 2017. La causa fue aceptada y mediante sorteo se designó a la jueza María Dolores Echeverría Vázquez como ponente. 6. En sentencia de 17 de febrero de 2017, los jueces del Tribunal de Garantías resolvieron declarar la culpabilidad del señor César Mauricio Pérez y Maquingo en el grado de autor del delito de violación. 2. Imponer la pena privativa de libertad de 19 años y el pago de una multa de $600, 600 solidarios básicos unificados. Ante esto, tanto el fiscal a cargo como el procesado interpusieron cada uno por su parte recursos de apelación. 7. El 4 de abril de 2017, la Sala Multicompetente de la Corte Profesional de Justicia de Imbabura resolvió rechazar el recurso del procesado y aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el fiscal a cargo, modificar la sentencia en cuanto a la pena e imponer la pena privativa de libertad de 22 años. 8. Inconforme con la decisión, el procesado interpuso el recurso de casación. 9. Mediante la sentencia de 20 de julio de 2018, la sentencia especializada de la penal militar, penal policial y trámite de la Corte Nacional de Justicia declaró la improcedencia del referido recurso. 1.2. Trámite ante la Corte Constitucional. 10. El 14 de agosto de 2018, el señor César Mauricio Pérez Baquengo, accionante, presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia dictada por los jueces de la Sala Especializada de la Penal Militar, Penal Policial y Trámite de la Corte Nacional de Justicia. 11. Mediante auto de 6 de junio de 2019, el Tribunal de la Sala Admisión de la Corte Constitucional aceptó un trámite a la demanda de la acción extraordinaria de protección. 12.
El 9 de febrero de 2023, el juez sustanciador Enrique Herrería Bonot abocó en conocimiento de la causa y dispuso que se corra traslado a la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y trámite de la Corte Nacional de Justicia para su presente informe de descargo. 13. En auto de 10 de marzo de 2023, el juez sustanciador requirió que los jueces Tribunal de Garantías Penales de Imbabura y de la Sala Multicompetente de la Corte Profesional de Justicia de Imbabura presenten un informe de descargo. 14. En escrito de 17 de marzo de 2021, los señores Luz Angélica Cervantes Ramírez, William Joselito Jiménez Guerrero y Farid Estuardo Manosalvas Granja, jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, remitieron su informe de descargo. 15. El 17 de marzo de 2003, el señor Diego Fernando Chávez Vaca, juez del Tribunal de Garantías Penales, con sede del Cantón Vilbarra de la provincia de Imbabura, remitió un escrito. 16. El 20 de marzo de 2021, el señor Lenín Cruz Ruales, ex juez del Tribunal de Garantías Penales, ingresó un escrito ante esta corte. 17. El 21 de marzo de 2023, los señores María Dolores Echeverría Baje y Leonardo Narváez Palacio, el juez del Tribunal de Garantías Penales, remitió un escrito a esta corte. ¿Continúo? Por favor. 2. Competencia. 18. De conformidad con el artículo 94 y 437 de la Constitución de la República de Ecuador, en concordancia de los artículos 58 y siguiente de la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional, la competencia para conocer y resolver la acción extraordinaria de protección corresponde al Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador. Ya, Punto vamos. 3. Hasta ahí está bien, Joao. Como se dan cuenta ustedes del caso, es un caso en el que rompe el paradigma, ojo, el doctor Herrera, del alcance de la justicia indígena. ¿Y qué te dice? Te dice, a ver, si yo envío a la justicia indígena este caso, es porque yo no puedo romper la territorialidad, la ancestralidad, la cosmovisión, yo no puedo. Yo tengo que darle el alcance, al fin y al cabo, ojo, lo que les vengo diciendo en todas las clases, ojo, eh, la paz social es lo que a ellos realmente les interesa, pues, como comunidades, ¿sí? Y es donde ellos se vean respaldados, debe caer o debe recaer este tratamiento del proceso, ¿sí? Y le preguntan a la familia, hey, ¿ustedes quién quieren que conozca el caso? Y ellos, claro, miren lo que le dice, lo que le vio al Joao en días precedentes. Él no solo violó a esta adolescente, sino que abusaba sexualmente de sus hermanas. ¿Sí? ¿Qué garantía va a tener? ¿Qué garantía va a tener esta adolescente de que se haga justicia? ¿Sí? Vivía en la casa de la abuela, primas, ¿no es cierto? Sobrinas, hermanas, ¿sí? Entonces ahí, ¿quién creen ustedes que es el más óptimo para atender? La justicia indígena no tiene. Correcto, porque la justicia indígena no tiene centros de reclusión. Es más, dentro de sus prácticas ancestrales no hay la reclusión. Más bien hay la exclusión de la comunidad. Pero al excluir, no estás garantizando que otra persona no sea vulnerada pues, de manera sexual por este agresor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante, queridos estudiantes. Por eso hay que ser, perdón que les diga, hay que ser sumamente reiterativo en el estudio constitucional, ¿sí? Y en este, que es de un conflicto, ¿no es cierto?, de competencia entre la justicia ordinaria e indígena por este presunto delito de violación, ¿qué se hace? Se destina, ¿no es cierto?, y se discute quién debe tratar el caso. Y la Corte es clarísima, por eso es que establece que los jueces
Al decidir sobre la declinación de competencia, tienen la obligación, queridos estudiantes, de previo a declinar, decir a la víctima, a ver, señor, señora, familia, vamos, no solo casos de violación, vamos. Ustedes, ¿sí? Que son familia de la oroxis o la oroxisa, ¿sí? ¿Quién quiere que atienda el caso de muerte por homicidio culposo, por femicidio, por lo que sea? ¿Quieren que atienda la misma comunidad, como lo pasó en el caso La Cocha? ¿O quieren que atienda la justicia ordinaria? No, la justicia ordinaria. Ok, no hay declinación. No, sí queremos que atienda la justicia indígena. Hay declinación de la competencia. Es importantísimo lo que dice el doctor Herrería aquí, pues. ¿Por qué? Porque debe valorar la voluntad sobre el sistema de justicia preferente, ¿no es cierto? Y en esta sentencia se reforzó, pues, que en los casos de violación sexual, la aplicación, ¿sí? La aplicación de la perspectiva de género es obligatoria para garantizar la protección de grupos de atención prioritaria. Es decir, te voy a consultar, ¿sí? Te voy a consultar siempre y cuando haya solicitud de declinación. Pero mientras tanto, no. Mientras tanto, yo determino que la justicia ordinaria es quien debe atender, pues, este caso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Puedo hacer un Eh, comentario, profesor? obvio, Galo, claro que sí. Diga, por favor. Es lógico lo que usted indica, porque imagínense que el acusado, en este caso, intenta usar la justicia indígena como un escudo, ¿no? Como un escudo para poder él librarse de una condena, porque estaba, imagínense, violando a una menor de edad. No solo a una, a varias. Exacto, y en este caso la Corte le deja claro a la justicia indígena en este caso, que no se debe utilizar la justicia indígena como para alcahuetear delitos graves, en este caso, ¿no? Peor aún que es una víctima que es indígena. Por eso es que ustedes deben ir, Galo querido, vean, enfocados en restablecer la justicia y la paz social. Pero ¿cómo lo estableces? Si ustedes, cuando sean jueces, pues estoy seguro, les repito, que varios de este curso pueden llegar a ser jueces, uno ya les va conociendo, desde el análisis, desde la forma de expresión, ya les va conociendo, ¿sí? Así que cuando sean jueces, por favor, y el doctor Flores esté litigando en su unidad judicial, denle duro, porque yo no seré suave con ustedes siempre, jueces. Compasivo, no será compasivo. No, para nada, porque yo creo que tienen muy buenas bases y seré reiterativo. Ustedes deben analizar todo, por Dios, no solo como jueces, como abogados, pues. ¿Cómo ustedes cogen un caso? ¿Cómo ustedes van a defender? Yo creo que les he contado el caso que a mí más me ha marcado, que es en la provincia del Napo, en el Cantón Tena, producto de cuando yo le atendí a este muchacho. La mamacita de él trabajó en la casa de mi mamá y claro, le denunciaron por violación. Previo a conocer el caso, mi tía Jacqueline Brandt es experta en tema de análisis de la personalidad, es psicóloga clínica. Y previo a coger casos, bueno, no les voy a decir que yo no he cogido casos de violación, he cogido, siempre y cuando se pasen por un test de personalidad con mi tía y me informe sobre los rasgos de personalidad con gusto, pero con gusto. Si yo sé que el caso va para bien, que yo tengo la certeza de que es inocente la persona. Y les he dicho, esta niña fue violada, fue debutada sexualmente por su padre. Asqueroso hablar de un debut, cuando el debut sería lo más pleno dentro del desarrollo de un ser humano. ¿No es cierto? Fue violada por su padre en su segundo periodo de menstruación. ¿Se dan cuenta lo denigrante, lo asqueroso de este tema, de este tipo de actos, ¿sí? Y claro, ¿qué pasó con esta niña? Esta niña lo que desarrolló es una hipersexualidad, es decir, un deseo frecuente de, ¿no es cierto? Y
claro, como la madre vio que su niña desarrolló hipersexualidad, que no solo quería estar con el padre, sino con el hermano, con el tío, lo que hace es sacarle de esta comunidad y llevarle al Cantón Tena. Mal para mi patrocinado, no voy a decir mi cliente porque no le cobré ni un centavo, y eso algún día el Alexander ojalá cuente esa historia, porque era un muchacho de 18 años que se iba a cagar la vida, pues, perdón la palabra, 24 años de sentencia, más los agravantes, porque menor de 14 años. Y nada, esta niña lo que quería es este deseo frecuente de mantener relaciones sexuales y ve a Alexander, que era el novio de Génesis, Génesis la prima de esta niña, y él, claro, la rechaza porque dice, hey, eres menor de edad, eres una niña, 10 años. Y esta niña cree el caso y dice que sí, que él tuvo relaciones sexuales con ella. Claro, porque no accedía. Miren lo paradójico y lo angustiante porque claro, de ser víctima a desarrollar, porque no tenía una atención, estudiantes, no tenía una atención psicológica. Me explico, nunca fue. Sí, sí, Galo. Sí. Anótale al Galo, bastante bien. Estoy leyendo. Anótale, Melanie, por favor, también al Galo. Eh, no tuvo una atención psicológica, ¿no es cierto? Mira, hay un atentado contra la sociedad porque una persona inocente puede ser denunciada por un acto atroz. Y si no tienes una buena defensa, ahí van ustedes, queridos estudiantes. Si no analizan más allá si toman un caso ¿sí? Por dinero, por acumulación de casos, por lo que sea, ustedes deben ser íntegros, 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 les repito, en el análisis, sesudo, es decir, inteligente para poder desarrollarlo. Si ustedes no conocen interculturalidad, mucho menos. Claro, no es un mismo caso que una niña de 10 años que toda su vida se ha desarrollado, ¿sí? Dentro del mestizaje, en una línea monocultural, donde se prohíbe las relaciones sexuales de padres a hijas porque está penado. Sí, no digo que en la parte indígena esté permitido bajo ningún concepto, pero no hay un debut, pues sería atroz, sería denigrante, ¿no es cierto? También ponradle al Carlitos Mejía, por favor, Melanie. Melina, por favor. Entonces, no hubiera sido lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí sí vas a analizar otra cosa, pues. Vas y solicitas un examen médico legal, donde ves si canal anal o vaginal tiene laceraciones. Y si estas laceraciones son recientes o son antiguas. Tú vas leyendo el caso y te va diciendo, laceración en canal anal antigua, laceración en canal vaginal reciente, y te va dando unas determinaciones, ¿no es cierto? Físicas y numéricas, en qué parte del canal hubo la laceración. Entonces tú tienes que entender, o sea, pensar mucho más allá. Ok, si esta laceración en canal vaginal me dice que es antigua, y tiene una determinación A25, yo me iré a preguntar a un médico, pues si esta laceración es producto de penetración, si esta laceración es producto de ruptura de himen por accidente, es decir, doctoras, a ustedes, al manejar la bicicleta, frenan, se golpean, hay una contusión, pues, hay una laceración antigua. Entonces hay que ver, ¿no es cierto? No me veas así, Zuli, porque pasa. Y hay casos, en serio, hay casos que cuando el abogado es mucho más sesudo y pregunta y se interesa del por qué, conjuntamente, claro, con un médico pueden determinar si hubo penetración o fue un tema de un golpe, ¿no es cierto? Claro, dolorosísimo, sí, pero vamos a ser mucho más objetivos. Vamos más allá. Eso es lo que quiero que ustedes lleguen a poder determinar con exactitud, ¿sí? Para que puedan atender casos
que ya luego el doctor Zuleta les da de dar. Si no les dio, excelente abogado penalista por si acaso. Creo que ya fue Profesor, su... profesor, Tengo, ya, profesor, le cuento, siga, bueno, siga, siga, compañera, siga. ya, profesor, es casi el mismo caso de este joven que fue famoso y que tenía pruebas y todo y no lo hicieron valer. El chico andaba huyendo y en las redes sociales dijeron que ya lo habían cogido, pero asimismo de una menor de edad, pero supuestamente él dice que nunca la tocó, ya, pero sin Ya, embargo, ahí, siga, Azucena. pero digo, sin embargo, la justicia no, a pesar de ver pruebas, no lo hacen valer. A ver, Pepe Tola. Ese mismo, Pepe Tol. Ya, conozco el caso. Prefiero no pronunciarme porque puede ser mediático. Y nada, simple. Justicia ordinaria, justicia paralela, lamentablemente, que es las redes sociales. Y ojo, lamentablemente para Tola, el caso fue en un gobierno donde hubo mucha presión mediática y hubo fiscales que no hicieron bien su caso y su trabajo. Eso es lo único que les voy a decir. Conozco el caso de Tola. Es más, su último abogado en el tema de casación fue el doctor Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia de la Sala de lo Penal. Buen abogado. Sesudo, por algo cogió el caso. Él sabía que había, él sabía que había factores para que salga libre Tola y nada, tendrán que ir a organismos internacionales. Si bien es cierto, se le acabó la vía en el ámbito nacional, los organismos internacionales son el factor que tiene Tola para poder solicitar un juicio justo y claro, sin menospreciar la posición de la víctima, ¿no? Por algo fue, por algo fue. Las relaciones sexuales deben ser consentidas, consensuadas. Todas. Correcto, Ujú. ¿sí? Bueno, ayer quería, Y disculpe profesor que le interrumpa, justo antes que hable la compañera Azucena, le iba a decir con respecto a todas esas hipótesis eh, y tesis, se podría decir, para poder justificar todo lo que se menciona o todo lo que usted mencionó, suponiendo en un supuesto caso de una defensa técnica, deberían ser expuestas el día de la audiencia bajo todas esas situaciones. Pero allá, justo asociando tu punto, tema, ¿qué pasaría? Porque ya que el tema sexual es algo entre dos personas y básicamente, como usted debe ser consensuado, pero queda siempre en la clandestinidad. Entonces no sabemos si es una situación real o es una situación que la persona o la supuesta víctima se está tratando de, por ejemplo, el caso Pepe Tola, que estaba tratando, suponiéndolo así, un supuesto caso, tratando de, de sobrellevar por el tema público, conocido, tal vez situaciones que podrían ser económicas para la persona, la supuesta víctima. Entonces, y al punto también, que también no mencionó, que le iba a decir yo, el tema de la justicia a veces no juega un papel fundamental o a veces los fiscales o los jueces no suelen ser probos, sino existen varias situaciones por debajo de la mesa. Pero ¿cómo tú... totalmente de acuerdo, Carlitos. A ver, vamos, como les dije, prefiero no pronunciarme porque conozco el caso, Ujú. pero vamos a hablar de manera generalizada. Sí, así es. Mira, estuvimos en una parte o segmento social o de la sociedad, en un gobierno que utilizó mucho el linchamiento mediático, a favor y en contra, a favor y en contra, ¿sí? Incluso victimizándose. No solo el caso de Tola, mira el caso el caso del David Piña, del caso Karina del Pozo.
esta joven que la violaron y la mataron y mira, él pagó 10 años, es un gran abogado ahora, pero él sufrió mucho. Entonces, vean, en el tema de violencia sexual, yo les digo, primero, de manera ética, si ustedes no están preparados, no cojan el caso. Segundo, Dios no quiera les pase a ustedes o a un familiar. Cojan un abogado especializado en delitos sexuales. No hay muchos en el país. Sí, cojan un abogado que por lo menos tenga experiencia. ¿Por qué? Porque las pericias en el ámbito sexual tienen tres factores. Simple, simple. No solo basta con la denuncia. Ojo. Sí, que la fiscalía va de oficio. Ok, no solo basta con la denuncia. Para que haya una congruencia dentro del núcleo causal, debe haber el testimonio anticipado. Y ahí es donde tú, si tienes la certeza de que tu cliente es inocente, tienes un 40% del caso ganado, no el 100%. ¿Por qué? Porque de ahí tienes tú las pericias. En las pericias tienes el otro 40% del caso ganado. Al tener ya un 80% de un caso, el 20% es tu argumentación, ¿sí? Es tu estrategia y es la forma en la que lleves el caso. ¿Ok? Estos casos, yo los he hecho, estos casos se pueden cerrar con el archivo de la causa, no necesariamente en audiencias de juicio. Muchos abogados te van a decir, sí, 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 en la audiencia de juicio le bajo. Hagan bien su trabajo. En investigaciones donde ustedes deben dar los elementos objetivos al fiscal. Ojo, hay fiscales muy probos, muy buenos, extremadamente buenos, extremadamente preparados, más preparados que cualquier abogado, ¿sí? Pero hay otros tantos que ni siquiera leen un libro, ¿ok? Y si tú, en estos casos, en los casos donde acusen a uno de sus clientes de violación o de violencia sexual, lo preferible, los penalistas hacemos tres tipos de defensa: pasiva, activa y por default. Activa. Propones o alimentas al fiscal. Señor fiscal, yo no soy culpable, tenga los elementos, pide esta pericia, pide esta diligencia, haga esto, tenga este otro. Defensa activa. Defensa pasiva. Señor fiscal, el 444 del Código Orgánico Integral Penal determina que usted es el dueño de la acción penal, usted haga su trabajo. A mí no me moleste. No, que le llamo a rendir versión. A mí nadie me puede llamar a rendir versión, señor fiscal. Sí, que le llamo por la fuerza pública. Póngame por la fuerza pública, no he de ir. ¿Por qué? Porque la versión es libre y voluntaria. Artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal. No podrás autoacusarte. ¿Ok? Defensa pasiva, defensa por default. Temas de, vamos, peculado, concusión, cohecho. ¿Sí? Tú vas viendo. En el cohecho hay un estudio jurimétrico del Consejo de la Judicatura que te determina que el peculado, el cohecho, la concusión son difíciles de probar. Son delitos imprescriptibles, pero más de un 80% se archivan. Tú vas viendo cómo va el expediente. Si el expediente no tiene elementos, tú tampoco puedes como abogado ir a decir, y abogado del procesado ir a decir, señor fiscal, mire, aquí tengo el celular donde no escribía él, pero escribió otra persona, pero él tuvo la prueba. Te jodiste. Entonces, es preferible dejarla ahí. Y ojo, si me atrevo a darles estos consejos, pero ustedes van a ser defensores, pues. Y así se hace la defensa, ¿no es cierto? No les voy a mentir. O en los temas por default, si le falta o si el fiscal ya tiene una cierta inclinación a que el proceso, que no hay proceso o que no hay caso, pues aportarle con elementos y que el fiscal pueda rápido archivar. Sí, en efecto, como les decía, la Corte estableció que
A ver, déjame ver, ¿qué sentencia analizamos ahorita? La 3367, profe. 3367. Ya, la Corte estableció que los jueces, al decidir sobre la declinación de competencias, deben escuchar, como les dije. Se reforzó, obviamente el doctor Rodríguez fue muy cauto y reforzó que en los casos de violación sexual, o de violencia sexual, perdón, la aplicación de la perspectiva de género es y debe ser obligatoria para garantizar la protección de grupos de atención prioritaria. Les pasé la 921 por temas de tiempo, vamos a hacerle de manera sucinta. Este caso, obviamente, trata sobre la retención ilegal de una mujer y su hija de 7 meses por parte de los miembros de una comunidad por una supuesta deuda, ¿no es cierto? Esta les dejo de tarea para que la lean. La Corte recordó que la justicia indígena no puede ser utilizada como pretexto para actos violentos, crueles o degradantes, sí, sino que las autoridades indígenas tienen el deber ético, moral, legal de oponerse formalmente a cualquier acto que vulnere los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, ¿no es cierto? Asegurando que haya un sistema de justicia idóneo y que éste sea coherente a los estándares internacionales. Sí, es importante, queridos estudiantes, que ustedes vayan viendo la evolución de los derechos de las mujeres en el Ecuador, ¿no es cierto? Con estas muestras del crecimiento desde el reconocimiento formal, que lo hemos visto en sentencias, hasta la exigencia de una justicia con rostro humano y cultural, ¿no es cierto? Donde haya esta interseccionalidad que tanto hemos hablado. Por eso es que el intercultural como diálogo no es solo tolerar, queridos estudiantes, sino que haces la diferencia. Ahí creas estas condiciones de igualdad real entre los sistemas jurídicos. Sí, y aquí, importante, persisten barreras para que las mujeres indígenas, queridos estudiantes, participen en igualdad de condiciones en los procesos administrativos de justicia. Sí, este es un desafío de participación. Y si queremos ir hacia una justicia restaurativa, la teoría feminista y la cosmovisión indígena convergen en una búsqueda de la reparación y la armonía, esta armonía comunitaria, esta paz social, más que el castigo individualizado, ¿no? Enriquecedora esta clase. Me ha hecho recordar varias cosas de la cátedra y muy importante. Así que eso, queridos estudiantes, espero que haya sido lo mismo para ustedes.